Tester es el instrumento que utilizamos en laboratorio de electrónica o electricidad para medir magnitudes eléctricas como corriente, voltaje y resistencia. Incluso algunos tienen otras características más, pero las que nos importan en este momento son las tres básicas, que son las que vamos a ver. La forma en la que un tester hace referencia a cada una de las cosas que puede medir es con las siglas de su unidad de medida. Vamos a desconectar las terminales. Y vamos a ir viendo una por una las opciones que tiene el selector del tester. Les decía que tiene las letras o siglas según la unidad de medida. Tenemos la V para el voltaje. Tenemos la A para la corriente o intensidad de corriente. Recuerden que usamos la letra I para referirnos a la corriente. Sin embargo, en los tester viene la letra A porque es por su unidad de medida, el amperio. Tenemos también, recuerden que no podemos utilizar la letra O, sino que tenemos el omega para la resistencia. Esos son los tres que vamos a ver hoy. Tenemos dos veces la opción V. ¿Por qué tenemos dos veces la opción V? Porque tenemos la posibilidad de medir voltaje en la modalidad corriente alterna y en la modalidad corriente directa. Veamos los símbolos. Este símbolo es el de la corriente directa y este símbolo es el de la corriente alterna. Esta que parece lo que tienen encima las letras ñ. ¿Okay? La diferencia entre la corriente alterna y la directa, bueno, es bastante amplia para explicarla rápidamente, pero haré un resumen muy breve, nada más el necesario para que usted sepa qué utilizar. Para la corriente alterna es producida en un alternador, de ahí su nombre, de la siguiente forma. Todos los alternadores funcionan igual. Aquí tengo un alternador y el alternador tiene un estator porque se mantiene fijo y un rotor porque rota. El rotor es un electroimán. El rotor es básicamente un electroimán, como le pueden ver el bobinado dentro. Y al tener un electroimán, entonces él forma dos polos magnéticos. Un polo magnético en toda esta zona que viene siendo norte y toda esta zona viene siendo sur. De manera que entonces él alterna norte-sur, 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 norte-sur y gira. Y al girar, entonces, la corriente que se induce tiene dos sentidos de forma alterna. Un sentido, luego el otro, un sentido, luego el otro. Y la corriente se forma en forma de vaivén. Entonces, lo que sucede es que en la corriente alterna usted no sabe cuál es el positivo y cuál es el negativo, o cuál es el sentido de la corriente. En tanto, en la corriente directa, usted siempre va a saber quién es el positivo y quién es el negativo. La polaridad es definida y no cambia, no alterna. Entonces, ¿en dónde encontramos la corriente directa? La vamos a encontrar en las baterías y en las fuentes de alimentación. En las fuentes de alimentación, como esta que tengo acá, y las de laboratorio, usted va a tener corriente directa, y en los alternadores, los servicios eléctricos, es decir, la energía que entra a su casa, entra de forma alterna. La energía que usted tiene en el toma corriente de su casa es alterna. Además, tiene un alto voltaje, alto relativamente para nosotros,
de 120 voltios. ¿Ok? Por lo tanto, para las mediciones que usted va a realizar en este curso, solamente es necesaria la fijación del voltaje en corriente directa. Entonces, para cuando usted vaya a medir voltaje, usted la va a medir en esta posición. En todas las posiciones tenemos distintas escalas. Las escalas son para adecuarnos al nivel de voltaje o corriente o resistencia que vamos a medir. Entonces tenemos, por ejemplo, para este caso específico y este tester, que la primera es para 1000 voltios máximo, 200 voltios máximo es la que sigue, 20 voltios máximo y 200 M significa milésimas, 200 no, 2000. Si usted tiene 2000 milésimas, en realidad tiene 2 unidades. Eso es 2 voltios. Entonces, si yo voy a medir ahora la batería, que sé que tiene un voltaje alrededor de 12 voltios, esta batería tiene un voltaje alrededor de 12 voltios, como lo pueden ver ahí perfectamente. Escogería la escala más adecuada, que en este caso sería 20. ¿Por qué escogí 20? Porque la escala de 200 o la de 1000, al ser más altas, me permiten menos precisión para los decimales. Y no escojo una más baja, porque si le introduzco 12 voltios al tester, cuando espera un máximo de 2, se daña. Por lo tanto, esa es la escala más adecuada. Así usted encontrará la escala más adecuada para hacer cada medición. En el laboratorio, incluso en las primeras mediciones, yo les sugiero las escalas necesarias. Y en el laboratorio de la universidad, los testers que utilizamos son autoescalables. Ellos corrigen la escala de forma automática. Pero si usted adquiere un tester de bajo costo como este, si usted no lo coloca en la escala correcta, entonces sí le puede producir daños. Ahora, para medir corriente, solo estoy especificando, ojo, el uso del selector. Para medir la corriente, entonces utilizaríamos las opciones en donde vemos la letra A. Y tenemos igual distintas escalas, empezando por una escala muy pequeña de micras. Este símbolo significa micro, se lee como micro, significa millonésima. 2000 millonésimas máximo. 20 milésimas máximo. 200 milésimas de amperio máximo. 10 amperios máximo. Para la medición de los bombillos, yo utilicé la escala de 10 amperios máximo porque medimos, como lo pudieron ver, 1.61 y 3 amperios. Entonces, es más adecuado utilizar la escala de 10 amperios. Profe, Dígame. una consulta. Sí, señor. Ahí donde usted nos acaba de decir lo de 2000 milésimas, ese símbolo yo siempre lo he visto y no sé, digamos, en mi caso lo conozco como ufaradios o microfaradios, ¿no? ¿De dónde está el 2000? Eso es solo el micro, no el faradio. El faradio es una F. Ah, ok. Pueden existir micras de lo que sea, incluso aunque no sean eléctricos. Pueden existir micrometros. De hecho, hay escalas micrométricas o nanométricas. Pueden existir también microcoulomb para la carga. Pueden existir micro de cualquier unidad de medida, ya sea eléctrica o no. Entonces, el micro no quiere decir, no está relacionado con la corriente, está relacionado con que son millonésimas. ¿Okay? Bien. Ajá. La escala que utilicé para esa medición, entonces, fue la de 10 amperios máximo.
Terminamos con la escala de resistencia. Las escalas de resistencia empiezan desde el 200 para este caso específico y terminan en 2000 miles. Miles. La letra K está asociada a las miles, no milésima, sino miles de veces. Entonces tenemos la escala de 200 ohmios máximo, 2000 ohmios máximo, 20.000 ohmios máximo, 200.000 ohmios máximo y 2000 mil, o sea, 2 millones de ohmios. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a las escalas. Ahora vamos a ver la posición de las terminales de medida. Las terminales de medida son las que usted utiliza para medir y las vamos a colocar de la siguiente forma. La terminal de color negro es la que llamamos común y solo hay una posición para colocar lo que es la que se llama COM. Entonces con esa no tenemos pérdida, esa la colocamos de una vez. Pero para la medición de voltaje y corriente tenemos dos opciones. Cuando la corriente que usted va a medir es muy baja, en el orden de miliamperios, siendo como máximo lo que usted pueda medir acá 200 miliamperios. 200 miliamperios. Él tiene un fusible interno que se quemaría a corrientes iguales o máximas iguales o mayores a 200 miliamperios. Entonces es válido colocar la terminal aquí cuando usted va a medir voltaje, va a medir resistencia o va a medir corrientes bajas hasta un máximo de 200 miliamperios. Pero la va a colocar acá solo para medición de corriente de 10 amperios máximo. Ahí fue donde la coloqué para medir corriente. Bien, ahora vamos a empezar con las mediciones. Medición número 1, voltaje. Presten mucha atención. Vamos a medir voltaje. Lo vamos a colocar para medir la batería en la escala de 20 voltios. Y vamos a colocar las terminales, la negra en COM y la roja en donde está la letra V. Y para medir la tensión o voltaje, la medición se hace muy sencilla, simplemente en paralelo a la cosa que usted va a medir. Vamos a definir rápidamente paralelo. Si me pueden ver aquí mis manos, si usted tiene dos cosas que tienen dos terminales, dos polos, paralelo es cuando usted toca una con una y la otra con otra sin otra posibilidad. Dicho esto, entonces me refiero rojo con rojo, negro con negro, positivo con positivo, negativo con negativo. No hay forma de perderse. Y podemos observar que el voltaje de la batería es 11.83 voltios. Bien, siendo una batería de 12 voltios nominal, está en proceso de descarga, es decir, ya se me está descargando. Cuando una batería cuyo voltaje nominal es 12 voltios da voltajes por debajo de 12, ya puede cargarse de nuevo. ¿Okay? Para los ejemplos que estoy aplicando en este momento, me queda bien. Recuerden, el voltaje se mide en paralelo y recuerden esto, pueden ver este video varias veces después. La posición del selector, la escala y la posición de las terminales. Esas son las cosas que usted tiene que tomar en cuenta a la hora de hacer una medición. Vamos a medir resistencia. Vamos a medir resistencia. Tengo una resistencia en la mano de 100 ohmios. 100 ohmios. Vamos a colocar el selector en 200 ohmios máximo porque no tengo una menor. Cuando usted vaya a realizar una medición de resistencia, no toque los dos terminales del tester con sus manos. Me refiero a las puntas metálicas, a la punta conductiva, no las toque las dos con sus manos, sino una de ellas, al menos una de ellas, la otra sí puede estar porque usted no cierra el circuito si no usa sus dos manos.
porque sus manos tienen resistencia óhmica también y pueden alterar el proceso de medición. Bien, entonces, ¿cómo hace usted para medir una resistencia? Puede usted tomar la resistencia con una de sus manos y hacer presión contra la terminal de medida y su dedo, y con la otra puede tomar esta y genera una fuerza. Sí tiene que ser firme, y si lo logra hacer de esta forma porque se le zafa, entonces puede hacerlo contra una superficie plana. ¿Ok? Entonces volvemos porque no se pueden ver las dos cosas al mismo tiempo. Voy a realizar este movimiento que estoy realizando, lo voy a hacer fuera de cámara acá. Y como pueden ver, tiene una resistencia de 98.8 ohmios. 98.8. No es 100. Bien, casi ninguna resistencia tiene exactamente el valor resistivo que dice ser. Pero para eso, entonces, la forma de saber si está bien o mal es que ellas tienen una tolerancia. La tolerancia de esta resistencia, debido al código de color que luego les voy a pasar, es de 5%. 5% significa que si la resistencia es de 100, puede tener 5 ohmios más o 5 ohmios menos y estar en perfecto estado. ¿Ven? Entonces, si marcó 98.8, si no lo recuerdo mal, entonces estamos hablando de una resistencia en buen estado. ¿Ok? Perfecto. Última y más importante de todas las mediciones, la medición de la corriente. Es en la medición de la corriente cuando usted daña los tester. Es en la medición de corriente cuando usted, si no se concentra, daña el tester. Si usted coloca el tester para medir voltaje, pero está haciendo una medición de corriente, daña el tester. Si usted coloca los terminales en paralelo, como lo vio ahora para la medición del voltaje, pero usted está pretendiendo medir corriente con el tester, daña el tester. Concéntrese mucho y observe muy bien. Para la medición de la corriente, la posición en la que debe estar es en las áreas de corriente relacionada con la cantidad de corriente que usted espera. ¿Cómo puede predecirla? La puede predecirla aplicando rápida y mentalmente o por calculadora la ley de Ohm y darse cuenta de cuánto es lo que espera en corriente, debido a que usted sabe el voltaje que le está aplicando a una resistencia conocida. Usted puede predecir el nivel de corriente que va a fluir y así puede colocar la escala necesaria. Voy a colocar entonces la escala de 10 amperios. Y para ello entonces necesito colocar las terminales. La negra nunca cambia y la roja pasa a la posición 10A, porque es una corriente alta. Y ahora entonces la forma en la que vamos a colocar el tester va a ser de la siguiente manera. Veamos en la pizarra. Que si vamos a realizar una medición de corriente, tenemos que procurar que la corriente fluya a través de del aparato de medida, del tester. Bien, el tester tiene dos terminales, no lo olviden. Vamos a colocar otro pilot. Esa es la batería, 12 voltios. Y vamos a colocar un bombillo. El bombillo amarillo.
¿Ok? El bombillo amarillo era el que alumbraba menos, tenía una corriente aproximada cuando lo conecté con esta batería de 1.61 amperios. La corriente va a fluir en circuito cerrado, ¿ok? La corriente va a fluir en forma de circuito cerrado a través de toda la serie. La corriente que vamos a simbolizar con la letra I, recuerden, y la hacemos salir desde el positivo porque siempre utilizamos el análisis de corriente convencional desde positivo hasta negativo, pasa por el bombillo. Y recuerden que si un electrón entra, un electrón sale, si dos electrones entran, dos electrones salen, si dos cargas entran, dos cargas salen. No puede haber almacenamiento de carga ni pérdidas. Entonces, la corriente que ingresa al bombillo es la misma corriente que sale del bombillo. ¿Okay? Y la corriente al salir del bombillo es la misma corriente que ingresa a la fuente. Y por cada carga que sale de la fuente hay una carga que inmediatamente está ingresando a la fuente. Nunca hay un desequilibrio. Entonces, la corriente es una constante en un circuito seriado como este. ¿Okay? Vamos a colocar el tester formando parte de esa serie. Vamos a colocar el tester entre, no a la par. Cuando hicimos la medición de, de voltaje, colocamos las terminales del tester de esta forma. Recuerden, hay una terminal roja y una negra. Bien, las conecté así. Roja con positivo y negra con negativo. Y me marcó el voltaje. Ojo, esto es paralelo. Pero si hiciera eso para la corriente, quemo el tester. Entonces, no puedo ponerlo ni aquí de esta forma, ni aquí de esta forma, ni aquí de esta forma, porque no le fluiría al tester, sino que fluye a través del conductor y no se detiene a ver la existencia del tester. Lo que debo hacer, imagínense que esto es una tubería de agua. Si esto es una tubería de agua y usted la rompe, en ese momento va a estar saliendo agua por aquí. Yo voy a atrapar esa agua y hacer que continúe por medio de una pieza externa. Ustedes han visto los acoples de tubo de cañería, en donde para una tubería rota usted puede cortar dos trozos y coloca un trozo en una parte, sigue saliendo el agua por aquí, coloca el otro y ya restaura usted el flujo de la corriente de agua. Entonces acá vamos a hacer lo mismo, vamos a romper el circuito y restaurarlo mediante el tester. Ojo, el tester tiene dos terminales. Usted tiene el tester acá y tiene dos terminales. Voy a dibujarlo así de manera muy simple. Entonces, si la corriente vendría por acá y está saliendo ahí, si imagináramos que sale la corriente, entonces la metemos al tester, ¿okay? De esa forma. Pasa a través del tester y cuando sale ya medida del tester, continúa su camino. Entonces el tester restauró el paso de la corriente. Al tester le atraviesa la corriente. Cuando usted va a hacer una medición de corriente, usted no arrima así el tester, lo pone puestito, no. Usted debe procurar que la corriente atraviese el tester. Ok, entonces aquí la corriente ahora va a hacer este recorrido, entra al tester, sale del tester y continúa su vida. Ok, vamos a hacerlo aquí bien evidente. Así. Bien, vamos a realizarlo de forma física. Observen muy bien, tengo la terminal roja y la terminal negra, que son la batería, y tengo el
bombillo amarillo, que es el bombillo, y tengo el tester en la posición 10 amperios y la terminal de medida también está en la posición 10 amperios. Vamos a dejar el tester visible en primer plano aquí, solo asomadito. Vamos a ponerlo así, que se esté asomando para verlo, para ver su valor. Y estas son las dos terminales del tester. Este es el circuito normal. Pero si yo quisiera medir la corriente, entonces llego con el tester. Y no puedo hacer una medición si no rompo el circuito que existe ahora. Recuerden, lo rompo como quien rompe la tubería. Rompo aquí. Si esto fuera agua, ya estaría saliendo por esta terminal. Entonces, esa corriente que estaría saliendo por esta terminal, como si fuera agua, al romper la tubería, yo la voy a recoger aquí. Va a entrar entonces al tester. Se mide aquí, sale por esta terminal y continúa hacia el bombillo. Vean que en el momento en que continúa hacia el bombillo, voy a dejarlo aquí suelto. En el momento en que lo coloqué, encendió el bombillo. Eso lo que significa es que el tester restauró el paso de la corriente hacia el bombillo. Y podemos ver la medición del tester, 1.61 amperios. Listo. ¿Preguntas? Muy bien, todo claro, completamente.